Baltimore, 3 de octubre de 1849. Un hombre es hallado tirado en la calle, entre susurros febriles y mirada perdida. Su cuerpo tembloroso yace entre charcos y adoquines. Pero hay algo más. No lleva su ropa. Viste andrajos ajenos, gastados, que cuelgan como si alguien más los hubiera usado antes. Balbucea como si las sombras lo persiguieran. Ese hombre es Edgar Allan Poe, el poeta del abismo, el arquitecto del terror. 4 días después morirá sin explicar jamás qué le sucedió. Y desde entonces su muerte se ha convertido en su última obra, un rompecabezas sin final. Hoy exploramos 10 teorías, cada una más oscura que la anterior. Poe luchó con demonios interiores, y uno de ellos llevaba el rostro del brandy. Su relación con el alcohol no era constante, pero sí devastadora. Unos pocos tragos bastaban para sumirlo en el caos. Se dice que fue hallado borracho en las calles de Baltimore, presa de una recaída final, pero quienes lo conocieron en sus últimos días afirman lo contrario. Estaba sobrio, con planes de matrimonio, y una nueva vida apenas comenzando a florecer. Entonces, ¿fue una recaída auténtica? ¿O una mentira conveniente? ¿Una debilidad humana? ¿O una historia fabricada para ocultar algo más siniestro? El hecho de que haya sido encontrado con ropa ajena y sin recuerdos da lugar a otra posibilidad. Que el alcohol no fuera su verdugo, sino la cortina detrás de un crimen aún sin rostro. El delirio que consumió a Poe pudo no haber sido producto del alcohol, sino de su ausencia. El delirium tremens es una tormenta interna que azota a quienes, tras un largo abuso, se alejan bruscamente del licor. No es solo una resaca violenta, es una pesadilla despierta. La mente se convierte en un teatro de fantasmas. Aparecen alucinaciones vívidas, temblores incontrolables, sudor frío, confusión, ataques de pánico y a veces la muerte. ¿Fue Poe víctima de su propio intento de redención? ¿Pagó con fuego cerebral su decisión de dejar atrás la botella? Muchos creen que sí. Su agonía fue breve, pero intensa, como si su mente ardiera desde dentro, consumida por sombras invisibles. No gritó su dolor con palabras, sino con su desconcierto, con su mirada perdida, con el cuerpo roto y vestido con ropas que no eran suyas. Quizás fue el precio cruel de intentar salvarse demasiado tarde. Décadas después de su último suspiro, cuando sus huesos ya se confundían con la tierra y su sombra caminaba por las bibliotecas, el cabello de Poe habló. Y lo que dijo fue inquietante. Rastros de mercurio, el metal líquido, brillante como la luna y tan letal como el silencio. ¿Fue envenenado por manos enemigas? ¿Por alguna venganza velada entre la tinta y el desprecio? ¿O fue víctima de la medicina de su tiempo, donde el remedio era muchas veces peor que el mal? En el siglo XIX, el mercurio se usaba como cura para todo: sífilis, cólera, incluso parásitos. Se encontraba también en cosméticos, termómetros y sombreros. La elegancia podía venir con un precio fatal. Una exposición prolongada bastaba para disolver la razón, incendiar los nervios y empujar lentamente al abismo. Alucinaciones, convulsiones, temblores, una sinfonía muda que Poe
bien pudo haber sentido en carne viva. Tal vez no lo mató el crimen, sino la ignorancia, vestida de ciencia. Una muerte callada, sin cuchillos ni testigos. Un veneno lento, como sus cuentos, que solo revela su terror cuando ya es demasiado tarde. Imagina a Poe, atrapado entre la vigilia y el delirio, con los labios resecos y los ojos extraviados en una tormenta que solo él podía ver. Tiembla, se revuelve, murmura palabras sin forma. Le ofrecen agua y se aparta con espanto, como si el líquido fuera un espejo que le devolviera su condena. No era sed, era terror, la hidrofobia, signo sombrío de una antigua y brutal enfermedad, la rabia. Médicos modernos, lejos del mito, pero atentos al cuerpo, han propuesto que Poe pudo haber sido mordido por un animal infectado. Quizá un gato callejero, un perro errante, una criatura común en los callejones oscuros de su ciudad. La rabia se manifiesta con fiebre abrasadora, espasmos musculares, alucinaciones violentas y, al final, una muerte sin retorno. Cada uno de esos síntomas parecía tallado en sus últimos días. Pero el misterio persiste. No hubo herida visible, ni testigos de ataque. Solo un cuerpo marchito, una mente al borde del colapso y una voz que se extinguió sin testamento. ¿Fue la rabia real o solo una manifestación del tormento que lo habitaba desde siempre? Tal vez no murió por el diente de una bestia, sino por los colmillos invisibles de su propio abismo interior. En los rincones más oscuros del siglo XIX, el cupping era una práctica electoral tan real como aterradora. Bandas raptaban a desconocidos, los drogaban, los vestían con trajes distintos y los obligaban a votar una y otra vez, bajo identidades falsas. Poe fue hallado el día de las elecciones, tirado frente a un bar que funcionaba como centro de votación. Su ropa no era suya, su mente tampoco. Iba errante, deshecho, como si cada urna le hubiera arrancado un pedazo de alma. ¿Fue marioneta en manos de una democracia monstruosa? ¿Desechado tras cumplir su papel como fantasma votante? Tal vez no cayó por el peso del alma rota, ni por delirios febriles, sino por una mano invisible que lo usó, lo quebró y lo dejó morir en la penumbra. Los médicos de la época diagnosticaron una congestión cerebral, término ambiguo que hoy podría significar un derrame cerebral, un infarto o cualquier colapso súbito del sistema nervioso. Tal vez Poe no fue asesinado, ni manipulado, sino que su propio cuerpo lo traicionó. Un corazón fatigado, un cerebro saturado, una chispa que se apaga sin aviso. Pero entonces, ¿por qué las ropas ajenas? ¿Por qué yacía en una acera lejana, en un estado de confusión tan hondo? Incluso la muerte natural puede vestirse de misterio cuando llega en medio de la tormenta, con los botones desabrochados y la memoria hecha trizas. Quizá no hubo enemigos, ni complots, ni bestias, solo un alma cansada que dejó de luchar. Algunos investigadores proponen que Poe padecía sífilis, una enfermedad silenciosa que en sus etapas finales devora el sistema nervioso como una polilla que roe desde dentro. El deterioro mental,
Las alucinaciones, la confusión, todo encaja con los síntomas que mostró en sus últimos días. En el siglo XIX, la sífilis era un tabú, una verdad vergonzosa, escondida bajo capas de pudor, moralidad y silencio. ¿Murió Poe por la misma pasión que inspiró sus letras y encendió sus noches? Quizá el precio de amar con fuego fue arder lentamente por dentro, hasta que la fiebre borró los límites entre el verso y el delirio. Poe escribió sobre experiencias que parecían ataques epilépticos, ausencias repentinas, desmayos, confusión, fragmentos de tiempo que se desvanecían sin explicación. En su época, la epilepsia no se comprendía. Era confundida con locura, brujería o posesión demoníaca. Nadie hablaba de ella con claridad, y quienes la padecían eran marginados. ¿Y si aquellos momentos de desvarío, atribuidos al alcohol, eran en realidad crisis epilépticas? ¿Y si la oscuridad que lo envolvía no era un vicio, sino un diagnóstico incomprendido? Tal vez Poe no fue un borracho, sino un alma atrapada en tormentas que nadie más podía ver. El opio era el refugio silencioso de muchos artistas del siglo XIX. El láudano, una mezcla letal de opio y alcohol, se conseguía en farmacias como si fuera una infusión para el alma. Poe pudo haberlo tomado para calmar el dolor físico, apaciguar la ansiedad, o simplemente para huir de un mundo que lo asfixiaba. En pequeñas dosis inducía paz. En exceso, abría la puerta al abismo. Una sola medida mal calculada, y el sueño se convierte en tumba. Pero, ¿fue un accidente? ¿O un acto voluntario disfrazado de error? Tal vez buscaba reposo y encontró el olvido. Quizá su último poema no fue escrito con tinta, sino con silencio. La teoría más triste y más humana. Poe había perdido a su amada Virginia, y con ella una parte irreemplazable de su alma. Había caído en abismos de tristeza, escrito cartas cargadas de desesperación, y sobrevivido entre la miseria y el olvido, aunque parecía dispuesto a comenzar de nuevo con una nueva prometida. El corazón roto es un laberinto sin mapa. Fue su última noche un acto voluntario, disfrazado por el caos, una despedida silenciosa, escrita con tinta invisible, en su último suspiro. ¿Qué crees tú que le pasó a Edgar Allan Poe? ¿Fue un crimen, un accidente o una tragedia personal? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si los enigmas literarios te fascinan tanto como a mí, suscríbete. Aquí, cada historia guarda un secreto, esperando ser revelado. La muerte de Edgar Allan Poe no es solo un evento del pasado, es un eco oscuro que aún vibra en cada página que escribió. Su cuerpo descansa, pero su misterio sigue de pie, como un cuervo en la noche, repitiendo una sola palabra: nunca más.